con grandes goleadas que sigue generando equipos como Fútbol Club Barcelona, actual líder y líder invicto de la clasificación de la Liga F, y también enfrentamientos como los que dieron lugar Sevilla y Real Madrid. Es que arrancamos el análisis de la jornada número 11 de la Liga F. Antes de comenzar, como siempre, esperando que estén teniendo que hayan tenido un día excelente, haríamos este pequeño repaso de todo lo que nos dejó la jornada 11 de la Liga. Sin antes comenzar, realizando este pequeño espacio en el que los invitamos a que, si están interesados en todo lo que nos dejan las grandes competiciones como la Liga F, puedan seguir a través de las diferentes plataformas en las que desarrollamos contenido como YouTube o Twitch, además de que a través de nuestras redes sociales poco a poco vamos a desarrollar este pequeño espacio informativo de cada una de las grandes jornadas que respectan las mejores competiciones del fútbol europeo y que a través de las mismas también informamos en qué momento desarrollamos y estamos en directo a través del claro desarrollo de contenido y especialmente enfocados en la premisa principal de este pequeño proyecto, como lo es generar este pequeño espacio de entretenimiento en el que podamos aprender cada día más de este maravilloso deporte. Es con ello que ahora sí arrancaríamos el análisis de esta jornada, como siempre pasando por la clasificación y los resultados que dieron la culminación de esta jornada. Para ello, como mencionábamos, pasaríamos a los resultados que dieron lugar a la jornada número 11 de la Liga F. Para ello comenzaríamos hablando del enfrentamiento entre Tenerife y Granada, el cual culminó con un 2-0. Más adelante encontraríamos a Sporting Huelva, con el enfrentamiento ante Real Sociedad, el cual culminó con un 1-2 bajo el beneficio de la Real Sociedad. En otro de los enfrentamientos que dieron lugar a esta jornada encontraríamos el enfrentamiento entre Fútbol Club Barcelona y Eibar, el cual culminó con un 5-0, y también otro enfrentamiento, uno de los más relevantes para esta jornada, fue el enfrentamiento entre Real Madrid y Sevilla, el cual benefició al equipo rojiblanco con 1-3. Más adelante encontraríamos a Athletic Club enfrentando a uno de los equipos con mejor rendimiento a lo largo de esta temporada, como lo ha sido Levante, el cual se llevó una victoria bastante importante para la clasificación y los objetivos, a lo que trataremos de analizar más adelante, bajo un marcador de 1-0. Más adelante encontraremos el enfrentamiento entre Villarreal y Levante Las Planas, enfrentamiento que culminó con 2-2, en otro enfrentamiento que también se llevó bastante los reflectores para esta jornada número 11 de la Liga F. Encontraríamos a Real Betis ante Atlético Madrid, enfrentamiento que culminó con 2-0, y el enfrentamiento que culminó esta jornada entre Valencia y Madrid Club de Fútbol Femenino, el cual culminó con un 3-4. Para ello, teniendo en cuenta los resultados, rápidamente daríamos un pequeño vistazo a la clasificación, comenzando por los últimos 5 puestos en la tabla, en el que encontramos a equipos como Valencia con 11 puntos en el puesto 12º, a Villarreal en el puesto 13º con 9 puntos, en el puesto 14º, y que rompe lo que llegaría a romper los puestos de potencial descenso. Encontraríamos a Eibar con 7 puntos, y en los dos últimos puestos de descenso encontraríamos a Granada con 3 puntos y a Huelva con 1 punto. En los primeros 5 puestos en la clasificación ahora mismo encontraríamos a Madrid Club de Fútbol Femenino con 24 puntos, a Levante Unión Deportiva con 24 puntos en la posición número 4. En la posición número 3 encontraríamos a Real Madrid con 24 puntos, y en los primeros 2 lugares a Atlético Madrid en el segundo lugar con 25 puntos, y ahora mismo el líder solitario de esta Liga F, como lo es el Fútbol Club Barcelona con 33 puntos, una diferencia de gol de, 46, de más 46, y no solo invicto, sino con una gran consistencia en sus grandes aptitudes de juego. Es con ello que rápidamente pasaríamos a hablar de todos los resultados que dieron lugar a esta combinación de esta jornada número 11 de la Liga F, en el que pasaríamos rápidamente a hablar de enfrentamientos como Tenerife Granada, en el que tal vez la consistencia de juego no determinó demasiado la relevancia o el que cada uno de estos dos candidatos pudiera llevarse una victoria bastante contundente ante su rival.
sí, pero al final se pudo traducir en el beneficio de contar con un poco más de consistencia a la hora de las definiciones y las aperturas de juego, en el que, por ejemplo, por parte de Tenerife fueron cruciales jugadoras como Claudia Roldán Blanco o Thais Ferreira y especialmente Angie Yesan Coco, a todas ellas principales protagonistas de que este Tenerife pudiera, tal vez como mencionábamos, no ser dominante ante su rival, pero aún así generar acciones de juego bastante propositivas a la hora de las definiciones cercanas al área rival, algo que ayudó muchísimo a la efectividad de los disparos. Basándonos rápidamente en la estadística, Tenerife logró para este enfrentamiento ante Granada 17 tiros totales, 6 de ellos a puerta, lo cual se tradujo en un poco más de efectividad y sostenibilidad a la hora de poder encontrar una superioridad en el marcador. Ello al final ayudó mucho a la victoria y que por parte de su rival, la verdad es que aunque no diríamos, como mencionábamos, no fue un dominio continuo o constante que determinara que podría llegar a presentarse una victoria. Sí se tradujo en mayor efectividad en las transiciones, algo que también tuvo lugar, por ejemplo, el enfrentamiento entre Huelva y Real Sociedad. Una Real Sociedad acostumbrada no solo a juego por las bandas y el dinamismo por las mismas, en el que no solo sus carrileras, en este caso, eh, oh, disculpen, tal vez no tanto carrileras, pero una posición potencial de carrileras, encontrando a Elmar Ramírez y Same Sarasola. La verdad es que al final determinaron un poco más de efectividad en los movimientos de las transiciones, algo que para esta Real Sociedad le ha ayudado no solo a ahorrar un poco más de conectividad y que asimismo estas características de poder ahorrar y facilitar el desarrollo del juego se traducen en que muchas veces en los últimos momentos esta Real Sociedad pueda llegar a ser continuista con su despliegue ofensivo, algo que fue bastante importante y relevante para este enfrentamiento ante Huelva, que al final le tradujo en, por ejemplo, un gol en las últimas instancias del segundo tiempo, en el que, como mencionábamos, el desarrollo del juego fue bastante consistente por parte de Real Sociedad, no diríamos que determinante para la victoria, pero aún así, bajo la consistencia y la determinación de poder ampliar y ratificar sus acciones de juego durante más minutos, al final le ratificaron con una victoria bastante importante en el que por ahora ante rivales, por ejemplo, como el que mencionabas anteriormente, Tenerife, estas victorias le pueden ayudar un poco más en teniendo en cuenta la clasificación. Por ahora sí damos un rápido vistazo a lo que mencionábamos anteriormente, encontraríamos a Tenerife con la posición número 16 en la tabla, disculpen, en la posición número 8 con 16 puntos, el que no diríamos que es una campaña deficiente, pero que debe llegar a seguir mejorando si el equipo no puede llegar, digamos, a generar estas pequeñas problemáticas que pueden llegar a acentuarse, por ejemplo, ante rivales como Fútbol Club Barcelona, acostumbrados no solo a ejecutar dominio entre sus rivales, sino darle fuertes golpes a través de goleadas bastante contundentes, y que ahora, bajo la diferencia de gol de -2 para este Tenerife, la verdad es que la efectividad defensiva debe ser una faceta que debe mejorar a lo largo de esta temporada, pero que aún así no desmerita las grandes aptitudes de juego que tiene el equipo y que al final le dieron una victoria bastante relevante, como mencionábamos, ante Granada. Otra victoria bastante relevante, la que mencionábamos anteriormente, como lo fue la victoria ante Real Sociedad, en el enfrentamiento disculpen, estoy teniendo algo de inconvenientes con la imagen, ya que básicamente no estoy viendo nada. Eh, ya está. En el que mencionábamos el enfrentamiento entre Huelva y Real Sociedad. Una Real Sociedad que determinó una victoria no solo consistente en poder afianzarse poco a poco en un enfrentamiento a través de su despliegue
ofensivo y que éste pudiera determinarse en la mayor cantidad de minutos posibles. Ejemplificó que esta Real Sociedad no solo puede llegar a ser consistente en su margen de juego, sino que también bajo el beneficio de tener grandes jugadoras como Sine Jensen, que mencionábamos en anteriores análisis. Por ejemplo, destacamos mucho en la jornada pasada, y también de Marari Uria. No solo pueden llegar un poco más a desplegar esta consistencia en el juego, sino también efectividad a la hora de marcar y generar un poco más de soltura y el beneficio de mayor amplitud de goles. Lo hablábamos anteriormente de Tenerife. La verdad es que, teniendo en cuenta que el primer lugar en la clasificación continuamente genera mayor diferencia en este porcentaje estadístico, el marcar mayor cantidad de goles para posiciones más retrasadas en la tabla va a ser crucial a la hora de poder posicionarse en las posiciones más altas de la clasificación, disculpen por la redundancia, en el que por ahora otro de los enfrentamientos más relevantes de los que tendríamos que hablar, destacando la labor de Villarreal ante Levante Las Planas y también la gran labor de Levante Las Planas, por supuesto, en un enfrentamiento que no solo predispuso mayor inicio o un mejor arranque por parte de Villarreal, sí, pero que lastimosamente llegó a demostrar que el equipo no es capaz de afrontar victorias contundentes, algo que podríamos decir que algunos resultados pueden llegar a ser engañosos por ahora, teniendo en cuenta los últimos resultados de este Villarreal, con 2 empates, 2 derrotas y una victoria. Acompañado de este empate, diríamos que son 3 empates, 2 derrotas y una victoria. Cuando denominamos engañosos los resultados de esta Villarreal, muchas veces se resulta que son bastante dominantes en los primeros minutos y ello se traduce en goles, y que al final las acciones de juego predispongan a que sean mayormente dominantes en muchas fases de juego ante su rival, pero que esto nunca es suficiente para determinar una victoria o asimismo acentuarse para obtener puntos bastante importantes en la clasificación en momentos en los que la consistencia de juego no llega a acompañar al equipo, algo que al final se tradujo en este empate, como mencionábamos al principio, una actuación bastante importante para el equipo, que al final se tradujo en una superioridad numérica para el segundo tiempo a través del marcador con un 2-0, pero que poco a poco a través de este Levante Las Planas, que está acostumbrado no solo a llegar desde atrás para poder remontar y predisponerse de forma un poco más objetiva ante su rival, le presentó bastante problemas a este Villarreal, en el que las actuaciones de Jessica Martínez, de nuevo contundente y crucial para Levante Las Planas, y de Elena Juve Pérez, al final consiguieron no solo un empate, sino esta seguidilla de partidos un poco más consistente ante semejante ante Villarreal. Por ahora no diríamos que tampoco diferencial. Por ahora, teniendo en cuenta los últimos 5 enfrentamientos de Levante Las Planas, encontraríamos a 3 derrotas y 2 victorias. Y con este sexto enfrentamiento encontraríamos un empate. Y ahora mismo, a través de la clasificación, le da la posición número 7 en la tabla. Bastante consistente y regular. Sí, pero la verdad es que diría personalmente, creo que es un equipo al que se le debe exigir un poco más, teniendo en cuenta la temporada pasada, en que terminó en la posición número 11 con 25 puntos. Disculpen, con eh, creo que son 25, 26 puntos. Me disculpo si los datos no son acertados. Tengo entendido que es esta cifra, lastimosamente no diría que soy el mejor recordando, pero que, como mencionaba desde Levante Las Planas, el crecimiento objetivo y la competitividad han crecido, sí, pero diríamos que no debe, mm, no debe, bueno, trataríamos de no ser demasiado críticos con el equipo, pero no debería conformarse con estos resultados. La verdad es que han demostrado ser un equipo bastante eficiente en las acciones de juego y poder remontar resultados, sí, pero ello debe
debe seguir trabajándose y asimismo, teniendo en cuenta que en esta posición en la tabla están bastante cerca de sus anteriores porcentajes de puntos, el equipo debe seguir mejorando para que asimismo puedan encontrar una temporada un poco más sólida en el margen de los resultados y claramente los objetivos, algo que poco a poco pueden llegar a presentar equipos como Sevilla y que nos dan un poco más de dudas que certezas por parte de equipos como Real Madrid para este enfrentamiento de la jornada número 11 entre Real Madrid y Sevilla. La verdad es que era bastante prometedor lo que cada uno de estos equipos pudiera llegar a fomentar, como mencionábamos, uno con la clara obligación de ganar la mayor cantidad de enfrentamientos posibles a través de su renombre y la representación de su club, como lo es Real Madrid, claramente, y obviamente teniendo en cuenta el primer lugar en la tabla, la jerarquía y la obligación de siempre ganar son una fase o una idea representativa de lo que es el Real Madrid y asimismo a través de sus jugadoras esto le ha ayudado y le ha beneficiado muchas veces a seguir buscando en los minutos más adelantados de un enfrentamiento de victorias en el que daríamos el beneficio que pudo llegar a efectuarse para este enfrentamiento ante Sevilla, pero la contundencia y la efectividad fueron facetas que no encontraron ahora mismo el equipo de Alberto Toril, un equipo Real Madrid que siempre ha sido consistente a la hora de marcar y las acciones de juego, la determinación de sí mismos, pero como mencionábamos, la finalización tal vez no ha llegado a ser consistente con esta apreciación que buscamos ejemplificar, básicamente aunque el talento de sus jugadoras es innegable, muchas veces en algunos enfrentamientos en el que, por ejemplo, lo pudimos ver ante Real Sociedad, su rival puede llegar a generar mayor tendencia en el romper el medio campo y generar amplias transiciones hacia adelante en el que el equipo tenga que retroceder continuamente. Le cuestan bastante a este Real Madrid, lo pudieron ejemplificar ante una Sevilla que eh, supo ejecutar esta labor de forma bastante redituable. Como mencionábamos de Real Madrid, la consistencia y la efectividad de sus jugadoras no diríamos que es algo criticable o que desmerite al equipo, sino que más bien en momentos en los que, por ejemplo, puedan encontrar un poco más de solidez y acompañamiento a jugadoras como Atenea Castillo o Heide Razo, pueden llegar a solidificar al equipo en mayor apertura del marcador y asimismo el poder afrontar victorias tan importantes como lo hubiera sido esta ante Sevilla. Una Sevilla que no solo está acostumbrada a un poco más de juego podemos denominarlo de contraataque, en el que no solo está acostumbrada a poder recorrer la mayor o tener un poco más de espacio con el cual poder correr, sino también que estas acciones de juego predispongan siempre a un jugador que llegue desde atrás para poder finalizar, en el que no solo ha sido contundente la aparición del rendimiento que hasta ahora ha llegado a desempeñar su referencia claramente para este Sevilla y capitana, como lo es Amanda San Pedro, sino también esta consistencia a la hora de marcar y ser efectivos en momentos cúspides, en los que tal vez no se sepa si será la última acción de juego que determine un partido para esta Sevilla y por ello esta contundencia y esta efectividad al final le han dado réditos en obtener victorias tan contundentes como esta o la anterior goleada que sufrió Real Betis ante este gran equipo de Sevilla que no solo cuenta con un gran rendimiento de su capitana sino también de Ima Gavarro y de Cristina Martín Prieto, principales piezas fundamentales de poder obtener el balón y salir generando despliegues ofensivos, lo que muchas veces ayudó a esta Sevilla a afrontar, especialmente a romper el medio campo para así mismo generar rápidas transiciones en superioridad numérica. Tal vez no en la traducción de la conducción, en el que muchas veces los retrocesos predisponen a tener mayor cantidad de defensas rivales persiguiéndote, pero que en la culminación y en la finalización te da mayor porcentaje de decisión a la hora de encontrar mayor cantidad de compañeras desmarcadas, asimismo para poder encontrar el esta predisposición de movimiento para poder marcar de diferentes zonas del campo. Al final esto se tradujo en rápidas conducciones hacia adelante que a través de la segunda jugada pudieran llegar
disculpen por la redundancia, llegar jugadoras desde atrás para poder marcar, que al final le dieron reto a una victoria bastante significativa para esta Sevilla, en el que también destacaríamos para otro de los enfrentamientos la labor de Athletic Club en su enfrentamiento ante Levante, un Levante que no solo ha sido uno de los equipos más interesantes de poder ver a lo largo de esta jornada y de anteriores jornadas, teniendo en cuenta un rendimiento bastante importante y revelador de lo que representa el equipo. La verdad es que la consistencia y el talento específico y natural que pueden llegar a tener cada una de sus jugadoras siempre se ha predispuesto a que está ahí, pero que puedan llegar a traducirse a través de esta gran campaña que han ejecutado hasta ahora. Siempre al compromiso de siempre estar atentos a lo que pueda llegar a exponer este Levante, que ante su rival ante Athletic Club, diríamos que llegó a presentar facetas de juego en las que nos tenía acostumbrados, como ser dominante desde los primeros minutos, para que ello al final se tradujera en el poder encontrar la apertura del marcador rápidamente y asimismo predisponer el enfrentamiento y especialmente darle un poco más de seguidilla de protagonismo de forma deficiente ante su rival, algo que muchas veces se ha ayudado a este Levante a encontrar rivales que sean más dubitativos a la hora de salir hacia adelante y asimismo el beneficio de la recuperación del balón, algo que buscó de forma sistemática en este enfrentamiento ante Athletic Club, disculpen, pero que al final no solo representaron una seguidilla de continuas apariciones de forma efectiva de jugadoras como Madi Torre o de su guardameta Adriana Nanclares Romero, en el que ambas fueron contundentes para poder acentuar esta victoria de Athletic Club y asimismo desempeñar grandes labores ofensivas en crecimiento, tal vez no contundentes ni bastante numerosas, pero que al final, por ejemplo, a través de las apariciones de jugadoras como Nerea Nevado y de las jugadoras más representativas de este equipo, que al final pudo llegar a marcar, como a Ascona, fue una victoria bastante contundente que no solo predispone los objetivos de este Athletic Club, teniendo en cuenta las posiciones, la verdad es que es otro de los equipos que debería estar en posiciones más altas de la clasificación teniendo en cuenta el equipo y lo prometedor que pueden llegar a ser. Y asimismo esperemos que ante victorias como estas puedan llegar a acentuarse un poco más en este claro objetivo. Algo que ha desempeñado a lo largo de esta temporada de forma bastante discreta equipos como Atlético Madrid, en el que poco a poco han buscado estas facetas de rendimiento y tal vez ser protagonista, pero un protagonista entre las sombras, para sí mismo ahora, ante esta gran victoria ante Real Betis para la jornada número 11 por un 2-0, lo encontramos como, aquí está, como candidato no solo a poder, ¿por qué no?, pelear por este liderato en la Liga F, algo bastante difícil claramente, pero nos da esta esperanza de encontrar a este gran Atlético Madrid, que ahora mismo en el segundo lugar con 25 puntos, ha desempeñado una campaña no solo importante para la competitividad de la liga, claramente algo que muchas veces llega a ayudar y dar mayor beneficio de duda de si algún equipo será capaz de poder derrotar a este inexpugnable Fútbol Club Barcelona, sino también un poco más de el beneficio de traducir victorias tan contundentes como esta a través del marcador, claramente, en lo mejor del talento del equipo, en el que, por ejemplo, jugadoras como Estefanía Banini o Gabriela García puedan llegar a aparecer y ser contundentes, y también el demostrar que es un equipo no solo capaz, sino que su talento siempre está ahí para demostrar lo mejor de este Atlético Madrid. Al final se tradujo en una gran actuación ante Real Betis, en el que si hablamos especialmente del partido, las acciones de juego muchas veces determinaron a que Atlético Madrid encontraría una victoria poco a poco a través del trabajo en equipo y la consistencia en ser bastante pacientes a la hora de generar finalizaciones, algo que pudieron llegar a finalizar y ampliar. No diríamos que la contundencia a la hora de generar continuos disparos fue abrumadora por parte de Atlético Madrid, pero sí, como mencionamos, fueron consistentes con la efectividad
en el que si nos vamos un poco más a la estadística y los números, encontraríamos que Atlético de Madrid ejecutó 16 tiros totales y 6 de estos fueron disparos a puerta, que al final se tradujo en poco a poco generar confianza en las acciones de juego y que éstas determinaran una finalización, pero que a través de lo que denominamos continuamente para el análisis de este enfrentamiento, que esta consistencia diera rédito a la efectividad y al final, poco a poco, una victoria pudiera llegar de la mano del talento de grandes jugadores, como mencionábamos anteriormente, en el que también cabe destacar, por ejemplo, en las grandes aptitudes de juego de Sheila Guijarro, para los que nos estén acostumbrados a lo largo de esta temporada y que siempre han sido importantes para el equipo, sino también de jugadoras que mencionabas anteriormente para la titularidad, como Gabriela García, que desempeñó unas fases de juego bastante relevantes y siendo una jugadora bastante competente en las labores de acompañamiento y de retroceso para este Atlético Madrid, en el que pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos más relevantes de esta jornada número 11 de la Liga F, como lo fue el enfrentamiento de Valencia entre Madrid Club de Fútbol Femenino, en el que, disculpen, en el que de nuevo nos da este Madrid Club de Fútbol Femenino esta de, bueno, tal vez no trataríamos de ser bastante críticos al denominarlo ineficiencia, pero el que un rival pueda llegar a marcarte de forma tan seguida tanta cantidad de goles predispone bastante a la clasificación para el equipo, pero aún así bajo la consistencia y la efectividad de las referencias ofensivas han dado un poco más de equilibrio a esta fase o a esta problemática que puede llegar a ser para este Madrid Club de Fútbol Femenino, en el que por ahora en la posición número 5 y con 24 puntos. Esta victoria ante Valencia es bastante importante, sí, pero predispone este problema en el que tal vez en los momentos o en las fases en las que le pueda llegar a costar más un partido a través de sus referencias ofensivas se encontrará con bastantes problemas. La verdad es que aunque el bloque defensivo no diríamos que ha encontrado no es lo peor del equipo ni tampoco desmerita la gran campaña que han desempeñado, sí es algo que puede llegar a trabajar en especialmente los recorridos de cada uno. La verdad es que siendo un equipo normalmente predispuesto a estar un poco más adelantado y que asimismo este bloque defensivo de 3 jugadoras en el que destacaríamos la labor de Camila Sáenz, Mónica Hickman y Aldana Cometi, una de ellas bajo el beneficio de poder marcar para este Madrid Club de Fútbol Femenino. La verdad es que siempre da esta idea de que en los momentos en las transiciones le cuestan bastante y que estas 3 jugadoras tienen que rápidamente luchar por la recuperación del balón y asimismo que la pérdida de las jugadas y las acciones de juego dan que el rival pueda llegar a marcar muchos goles, algo que deberá mejorar este Madrid Club de Fútbol, pero que aún así desempeñó un gran enfrentamiento ante Valencia, no solo a través de esta gran seguidilla en la efectividad de jugadoras como Rachel Kundanangi, sino también, como mencionábamos, la efectividad desde atrás en jugadoras como Aldana Cometi y esta consistencia que poco a poco ha ejemplificado a lo mejor de Ana González, que también jugadoras bajo el beneficio de marcar, pero también que deben llegar a trabajar para dar un poco más de consistencia a la hora de las facetas defensivas para el equipo, algo que poco a poco han llegado a ejecutar algunos equipos, sí, pero parece que no tenemos aquí el diagrama del Fútbol Club Barcelona. No, parece que que antes de comenzar y pasar al 11 de la semana que rápidamente vimos aquí mismo, haríamos un pequeño resumen de lo que nos dejó este Fútbol Club Barcelona para esta jornada. Lastimosamente parece que uno de los diagramas en el que mencionábamos a este equipo no llegaron a funcionar, pero rápidamente pasaríamos a hablar, antes de pasar a este 11, del gran equipo de Jonathan Giraldez,
en el que para su rival en esta jornada, Eibar, disculpen, sí, Eibar, no solo pudo llegar a ser efectivo a través de esta gran seguilla de especialmente consistencia en jugadoras como Caroline Graham Hansen, que tal vez lo hemos mencionado en anteriores jornadas, puede llegar a opacarlo a través de las grandes aptitudes de juego del equipo, el gran papel que pueden llegar a desempeñar jugadoras tan relevantes como la mencionada anteriormente, en el que siempre ha sido consistente a través de marcar goles y la efectividad en las transiciones de juego, algo que pudimos ver en este enfrentamiento entre Eibar y que también nos dio una nueva faceta de juego de una jugadora llegada para este mercado como lo es Esme Brooks. Una Esme Brooks que tal vez a través de su participación en la anterior Copa Mundial Femenina de la FIFA fue una jugadora bastante relevante y importante bajo la participación por las bandas y que en esta aparición especialmente para estos movimientos desde la zona de las bandas para el centro del campo como una referencia ofensiva a una delantero centro y asimismo estas referencias de ser una delantero centro para poder generar asociación de juego por las bandas ayudaron bastante a la consistencia de juego de este Fútbol Club Barcelona para este enfrentamiento. La verdad es que la efectividad de la jugadora, especialmente a través de poder estar en diferentes y desarrollar diferentes movimientos en el área rival, ayudaron muchísimo a las finalizaciones y asimismo a la gran contundencia que puede llegar a generar este Fútbol Club Barcelona desde las jugadas desde atrás o los acompañamientos en superioridad numérica. Al final ello se tradujo en no solo 3 goles para Esme Brooks, sino que siempre pudiera tener una referencia, algo que muchas veces ayuda a este Fútbol Club Barcelona en las presiones, algo que desempeñó de forma bastante dinámica y que por ejemplo ayuda muchísimo a encontrar el mejor lienzo, podríamos denominarlo, para generar efectividad y crecimiento en el campo de jugadoras tan importantes como Patricia Guijarro, en el que no solo personalmente es una de las mejores jugadoras para esta Liga F en esta temporada, sino también a través de esta gran seguidilla y efectividad en los resultados demuestra que este Fútbol Club Barcelona, lastimosamente para todos los equipos participantes de esta Liga F, será un rival bastante difícil de derrotar, en el que por ahora las certezas de un equipo acostumbrado a generar goleadas solo ejemplifican el gran trabajo de su entrenador, Jonathan Giraldez, sino también la efectividad de poco a poco encontrar talento donde muchas veces la competitividad puede ayudar bastante, en el que por ejemplo también destacaríamos la labor de Lucía Corrales, jugadora bastante joven para este Fútbol Club Barcelona, disculpen por la redundancia, pero también predispone a que este Fútbol Club Barcelona no solo está mejorando, sino cada vez avanza más en su claro objetivo de ser el mejor equipo del fútbol femenino actualmente, en el que por ahora pasaríamos a destacar y hablar del 11, disculpen, del mejor 11 de esta jornada número 11 de la Liga F. Para ello pasaríamos a hablar de su guardameta, en el que encontraríamos a Stensolastres del Sevilla, bastante importante para esta victoria ante Real Madrid. Sí, no digamos que es fundamental para la victoria, claramente fue y ejemplificó un desempeño importante, no solo generar esta gran cantidad de paradas, por ejemplo, si nos vamos a la estadística, 6 paradas contundentes a la hora de su participación y que asimismo especialmente a través de 4 paradas específicas dentro del área que al final le dieron a este Sevilla el poder aguantar en ciertos momentos a este Real Madrid y al final traducir estas grandes actuaciones de esta gran guardameta en una victoria. En el bloque defensivo encontraríamos a una jugadora que mencionábamos anteriormente, bastante joven, pero con una perspectiva bastante prometedora para este Fútbol Club Barcelona, especialmente por algo que muchas veces tratamos de disponer como lo es la competitividad y cómo esta puede llegar a encontrar lo mejor de sus jugadoras en un equipo, en el que por ahora normalmente nos tiene acostumbrados a una Valle a ejemplificar lo mejor del Fútbol Club Barcelona por esta posición en el campo y que a través de su compañera que tratamos de nominar en este 11 inicial, Lucía Corrales, no solo ejemplificó una labor bastante respetable, sino da un poco más de certezas para este Fútbol Club Barcelona en poder encontrar
encontrar un poco más de rotación, algo que siempre ayuda muchísimo al equipo, y teniendo en cuenta que su participación en competiciones europeas dará una mayor seguidilla de minutos, lo que puedan llegar a aparecer jugadoras tan relevantes como esta y ser bastante importantes para el equipo, ayudará bastante al club en general y su participación en las diferentes competiciones. Más adelante en el bloque defensivo encontraríamos a Madi Torre y a Cometi, no solo cruciales para la consecución de la victoria respectiva de cada uno de sus equipos, sino también, por ejemplo, a través de Aldana Cometi, el poder marcar, un beneficio también redituable y bastante destacable para una jugadora con características defensivas y que pueda llegar a aportar desde atrás, y que por parte de Madi Torre ayude de forma contraria a su equipo al poder evitar la mayor cantidad de adelantamientos y posicionamientos por parte del rival, y asimismo evitar la mayor sequía de goles y adelantamientos del mismo, mencionando a su rival. Levante, un rival que no solo es difícil, sino como mencionabas anteriormente, de los más propositivos en esta Liga F, lo cual desempeña un gran rédito para esta gran central. Y por último encontraríamos en la zona de la banda derecha a Claudia Rondán Blanco, no solo crucial para este Tenerife y esta seguidilla de conectividad a la hora de crecer en el campo, sino también un poco más de certezas a la hora en el que los momentos más adelantados de diferentes enfrentamientos ella puede llegar a aparecer en generar un poco más de soltura, que el equipo no tenga que verse tan abroquelado, sino moverse un poco más en las consistencias, por ejemplo, ayudándose mucho del juego por las bandas, claramente, pero también del cambio de los diferentes sectores, con ello que tratamos de destacarle en este 11 inicial. Más adelante encontraríamos a Patricia Guijarro, la verdad es que lo mencionabas anteriormente en el momento en que destacábamos el enfrentamiento entre Fútbol Club Barcelona y Eibar. Su participación siempre es contundente para las victorias de este Fútbol Club Barcelona, pero también su efectividad y el dominio del despliegue ofensivo siempre son la pieza fundamental para la mayor seguidilla de acciones de juego que al final se traduzcan en goles para las grandes actuaciones de esta gran jugadora, que esperemos como siempre puedan llegar a seguir apareciendo más adelante para este gran equipo. Como compañera encontraríamos a Gabriela García, disculpen, una jugadora que no solo puede llegar a generar interrupciones y momentos de cortocircuitar el crecimiento del área rival para sus diferentes, disculpen por la redundancia de nuevo, para sus rivales, sino también es una jugadora bastante capaz en asociarse, teniendo en cuenta, por ejemplo, que sus compañeras eh, Bolserriza y me estoy olvidando de... Eh, disculpa, la verdad es que soy bastante malo con los nombres. En este caso hablábamos de Stefania Vanini, que solo es crucial el que pueda llegar a ser protagonista en diferentes enfrentamientos y así mismo ellos se traduzcan victorias, sino que a través de esta asociación de juego que muchas veces pudo llegar a ejemplificar con Gabriela García, Don Rey para esta gran victoria de Atlético Madrid, en el que tratamos de destacar la gran campaña de esta gran jugadora y así mismo que lo pueda llegar a ejecutar más adelante bajo claramente el beneficio, por ejemplo, de la selección venezolana. Más adelante en el medio campo encontraríamos a nada más que a Amanda San Pedro, pieza fundamental de esta gran victoria de Sevilla ante Real Madrid y pieza fundamental para muchas veces que este Sevilla, lo mencionábamos anteriormente, en las transiciones de juego bastante dinámicas pueda encontrar a un jugador, una jugadora, disculpe, siempre es marcada para poder generar una finalización, algo que ayuda muchísimo a esta Sevilla en las transiciones de juego y que ellas al final puedan generar consistencia a la hora de marcar. Por la zona de las bandas encontraríamos a dos jugadoras del Fútbol Club Barcelona, sin lugar a dudas bastante destacables para su victoria ante Eibar, en el que encontraríamos no solo a Esme Brooks, sino a Caroline Graham Hansen en la mayor competitividad y el resultado de dominio por las bandas, sí, pero también su ejemplificación de poder generar transiciones de juego que les permitan poder centralizarse para poder marcar. Al final lo vimos en muchas ocasiones para este enfrentamiento ante Ibar y ello se tradujo en esta gran goleada que tuvo lugar para el beneficio del Fútbol Club Barcelona, pues con ello que tratamos de destacar.
los dos roles de estas dos jugadoras bastante polivalentes y asimismo que sí puedan llegar a desarrollar estas grandes aptitudes durante más jornadas. Y como último encontraríamos a la delantero centro o la referencia ofensiva principal a Rachel Kundananji, en el que no solo fue y ha sido crucial para este Madrid Club de Fútbol Femenino, sino también genera esta contundencia a la hora de que tal vez le cuesta mucho a este Madrid Club de Fútbol generar diferencias en el marcador bastante prolongadas, básicamente en que tu rival no tenga que marcarte tantos goles, pero que a través de jugadoras tan eficientes como encontramos en Rachel Kundananji, la verdad es que no solo su efectividad, sino sus posicionamientos han sido cruciales en este Madrid Club de Fútbol. Por ejemplo, lo vimos en uno de los goles, llegando desde atrás totalmente sola, desmarcándose para simplemente tener que empujar el balón. Muchas de las características de juego beneficiosas de esta jugadora y también estos pequeños movimientos que puede llegar a generar en el área rival, que al final la traducen en una de las mejores delanteros centros de esta Liga F y que esperemos, como siempre, pueda seguir marcando. En el que encontraríamos al entrenador de esta semana. Lastimosamente no pudimos desarrollar un diagrama, especialmente, me disculpo por la repetición de palabras, eh, tuvimos ciertos inconvenientes con los diagramas el día de hoy. La verdad es que algunos llegaron a fallar continuamente durante el desarrollo de este análisis, pero aún así, para mencionarle, encontraríamos al entrenador de esta semana, a Jonathan Giraldez, no solo contando con este, lo mencionábamos anteriormente, inexpugnable Fútbol Club Barcelona, la consistencia de juego y la efectividad, sino también poco a poco cómo puede llegar a desarrollar una campaña bastante prometedora para este equipo de nuevo a través del dominio y las grandes aperturas del marcador. Es con ello que tratamos de destacar el gran despliegue que ha llegado a desempeñar su entrenador para este Fútbol Club Barcelona y asimismo el rédito de poder encontrar a jugadoras como Lucía Corrales y Esme Brooks con más minutos y demostrando lo mejor de sí mismas. Con ello que pasaríamos a hablar rápidamente del momento o fotografía destacada de esta jornada, que difícilmente sería el no poder destacar las grandes facetas y el gran rendimiento que ha desempeñado este Fútbol Club Barcelona para este enfrentamiento ante Eibar, también que le solidifican lo más alto de la tabla, esperando como siempre que puedan no solo desarrollar estas características de juego de forma consistente en esta liga, sino también en competiciones europeas, como siempre, esperando dar un poco más de margen de crecimiento a esta gran liga y asimismo, como siempre, dando mayor beneficio al espectáculo. Es con ello que culminaríamos el análisis de la jornada número 11, una jornada bastante interesante por lo que pueden llegar a prometer equipos como Sevilla o Levante Unión Deportiva. La verdad es que uno de ellos no contó con una victoria, sí, pero esta seguidilla de enfrentamientos bastante continuos y la efectividad prometen bastante para la competitividad de esta liga y también dando un poco más de certezas para la próxima jornada que nos esperará a equipos como Fútbol Club Barcelona o Real Madrid. La verdad es que por ahora culminaríamos el análisis y el directo de hoy, esperando como siempre que les haya gustado y les haya entretenido, esperando como siempre, realizando este pequeño espacio, invitándolos a que si están interesados en todo lo que nos dejan las grandes competiciones del fútbol femenino, como la Liga F o por ejemplo la Women's Super League, nos puedan seguir a través de las diferentes plataformas en las que desarrollamos contenido, como YouTube o Twitch, asimismo a través de nuestras redes sociales en las que poco a poco buscamos traducir el gran objetivo que es de este pequeño proyecto, como lo es el no solo poder generar un pequeño espacio de entretenimiento, sino también cada día poder aprender más de este maravilloso deporte. Con ello que ahora sí culminaríamos el análisis de hoy, esperando como siempre que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente. Me despido, esperando volvernos a ver muy pronto. Muchas gracias.